Así es, efectivamente, hoy vamos a estar hablando sobre Costa Azzurra de Tom Ford. ¿Qué les puedo decir de este perfume? Bueno, les voy a contar una breve historia, ¿sale? Yo comencé con Tom Ford oliendo tabaco vainilla. Me lo prestaron, lo olí y fue toda una experiencia olfativa riquísima, exquisita, y desde ahí me decidí y dije, voy a empezar a comprar algunos de Tom Ford. No sé si sabrán, pero comenté en otro video que mi Tuscan Leather se me cayó, se rompió y valió. Estoy muy triste por eso, pero estoy viendo cómo le hago para volverlo a comprar. Bueno, el punto importante sobre Costa Azzurra, la historia de este perfume. Para llegar yo a este perfume, olí tabaco vainilla, después me fue interesando sobre la colección de Tom Ford y me habían hablado de Costa Azzurra y me dijeron, está buenísimo, debes de probarlo, es un perfume riquísimo, muy fresco, muy bueno. Dijo, ok, muy bien, está bien, ¿no? Comencé en esto de los perfumes, empecé a avanzar, fui anotando algunos perfumes, otros los fui dejando de lado, etcétera, pero no había tenido la oportunidad de olerlo, no había tenido la oportunidad. Después, en un viaje a Estados Unidos, entré a una tienda de Sephora y ahí estaba. Lo olí junto con la versión que tiene el envase transparente y este fue el que me llamó la atención. Costa Azzurra Tom Ford versión Perfume. Este fue el que me llamó la atención. Me pareció un aroma buenísimo, con muy buena pegada y dije, creo que por ahí voy a ir. Así es que lo compré y bueno, ahorita les voy a contar lo demás que me pasó, ¿no? Vamos a la parte de las notas. Las notas en la parte de la salida vamos a encontrar un limón italiano, que podríamos también denominarlo como una bergamota, ¿no? Yo lo vería también como una bergamota. Tal vez haya sutiles diferencias aromáticas, pero yo lo vería más como una bergamota. Pero bueno, está declarado como limón italiano. En la parte del corazón vamos a encontrar ciprés y cedro y en la parte de la base ámbar y ládano. Es lo que encontramos en este perfume. Ahora bien, mis impresiones sobre este perfume. Es un perfume buenísimo. Ya lo había atomizado, pero le voy a dar una refrescadita nada más para que se vea. Es un perfume buenísimo, buenísimo. Es un perfume que yo lo consideraría uno de los mejores perfumes de mi colección. O sea, yo creo que estaría en el top 10 de mi colección, sin problema. Sin problema. Aromáticamente es un perfume riquísimo, exquisito, muy varonil, muy limpio, con una parte acuática, aldehídica. Es una cosa deliciosa. Es una cosa para andar muy bien vestido. Este es un perfume buenísimo, buenísimo. Lo recomiendo mucho, mucho lo recomiendo este perfume. Hasta ahí, ¿eh? Ahorita les voy a decir también por qué lo recomiendo, aparte de su aroma tan especial. Bueno, muy bien, esas son las notas. Ahora vamos a ver, en esta impresión olfativa de este perfume, lo que me sucede es lo siguiente. Es un perfume que yo considero lineal. ¿En qué sentido? Pues bueno, lo que encuentras en la salida es lo que vas a encontrar hasta la fase de muerte. No hay de otra. O sea, ese aroma no va a cambiar. Si bien podría traer sutiles matices en cambios, no va a cambiar a lo largo del tiempo. Es un perfume que lo vas a ir sintiendo igual. Incluso prácticamente se siente igual olerlo así de cerca que olerlo en el aire. Porque hay muchos perfumes que cambian también. Conforme los vayas oliendo en el aire, en la atmósfera, cambian, pues, a veces sutilmente, a veces un poquito más abrupta el cambio que en la piel, por ejemplo, o en la ropa. Son cambios sutiles que a veces uno también ya medio friki, pues ya se pone ahí a notar esos cambios, pero bueno, las personas normales no lo hacen. Ok, pero bueno, te lo platico para que lo sepas también. Por si te empieza a gustar o ya te gusta este tema de la perfumería, pues bueno, para que sepas esos cambios y cuando lo tengas este perfume, lo puedas comprobar, ¿no? Ok, entonces, las notas que más se llegan a sentir en este perfume es el limón, ese limón italiano que mencionan, esa bergamota, porque no es tan ácida, tiene unos toques un poquito más dulces, más jugosos, diría yo, mucho más jugosos. El ciprés y el roble son las tres notas que más se llegan a sentir. Las que le dan un poco de soporte vendría siendo el ámbar y el ládano, un poco de soporte. El ámbar le da unos toques más dulcitos, más, tal vez incluso un poquito más cremosos, pero más sustanciosos, no tanto cremosos, sustanciosos. Y el ládano, unos sutiles arrojos florales, podríamos decirlo así. Ya le estoy echando mucha crema a mis tacos, pero bueno, por ahí va, ¿no? Por ahí va.
Entonces, este perfume, lo que más vas a llegar a sentir es el ciprés, el roble y el limón. Son las tres notas que van a componer el aroma y que van a estar ahí contigo y que las vas a estar sintiendo y sintiendo y sintiendo y sintiendo, ¿ok? Es un perfume buenísimo, buenísimo. Costa Azurra, pues viene ya de una línea atrasada de Tom Ford, pero bien han mencionado que este perfume, el Parfum, es el que mejor prestaciones tiene, el que más dura, el que tiene más pegada, el que el aroma es más potente, más fuerte. Y pues bueno, yo me quedaría más o menos en una zona gris hasta ahí. ¿Por qué? Porque yo solamente pude oler el de la botella cristalina y entonces no puedo tener tampoco mucho margen de comparación y decir que sí o que no, ¿sale? Lo que yo te puedo decir es entre el cristalino, el de la versión cristalina, la misma botella, pero versión cristalina no completamente dorada, y este tiene mucho más fuerza, más potencia aromáticamente. ¿Se parecen los aromas? Sí, sí se parecen, pero este está subido de tono como por 4, ¿ok? Ahora, repito, es un perfume limpio, aldehídico, acuático, rico, y no hay muchas pistas en él, ¿eh? Podríamos decir incluso que podría ir hacia un lado de los perfumes azules por esas sensaciones aromáticas acuáticas que tiene, aldehídica, que va como por ese camino, y la verdad es que se huele riquísimo el perfume, se huele riquísimo. Está contigo. Está contigo este perfume, ¿eh? Está buenísimo. Ahora bien, esas son las tres notas que más se sienten. Eso es lo que más se llega a percibir en la atmósfera. El limón, el ciprés, el roble, la parte del ládano y el ámbar solamente le dan un ligero soporte y ya, hasta ahí. ¿Cuánto dura este perfume? Vamos a pasar al performance. Entonces ahora sí me voy a regresar al principio, ¿ok? Cuando yo probé este perfume la primera vez, me lo puse muy entusiasmado. Me lo puse, 5, 6 atomizaciones, pero dije, es un perfume, es Tom Ford. Vámonos con 5 atomizaciones, 6 atomizaciones. Y lo estuve oliendo y yo, qué bien huele, qué bien huele. Y pasó una media hora y ya no lo olía. Dije, caray, a ver. Bueno, aquí en la piel sí huele, ¿no? Pero dije, oye, ¿a poco no lo voy a percibir, no? Y esta prácticamente, de acuerdo a la historia que te estoy contando, pues esta fue una compra ciegas, ¿no? O sea, porque yo no lo había olido, lo olí en Sephora así de, huele bien, porque pues, obviamente no me dejaron atomizarlo, porque nada más había entonces no me dejaron atomizarlo. Entonces, o sea, lo sacaron, lo desempacaron del celofán, me dijeron, lo puedes oler, pero no lo puedes probar, para que si te lo quieres llevar. Ok, vale. Lo destapé, lo olí, dije, ok, sí, me gusta más que y me lo llevé. Así, ¿no? Entonces no hice pruebas. Entonces, cuando me lo puse la primera vez, dije, chin, ¿a poco no manches este perfume tan caro? 50 mililitros en un montón de dinero, ¿no? ¿A poco no va a oler? Y luego le dije a mi esposa, oye, huelo. Me dice, sí, hueles. Le digo, huele bien, sí, huele muy bien. Bueno, ok. Pero dije, ya tiene un pero. Ok, ¿cuál es el pero? El pero es que si yo no lo huelo, ya para mí es un poco más difícil de usarlo. ¿Por qué? Porque no lo percibo tanto, no lo disfruto tanto. O sea, me lo puedo estar poniendo, pero no lo voy a disfrutar tanto porque no lo estoy percibiendo. Perfumes que sí percibo un montón. Aqua de Gio Profondo, Aqua de Gio Parfum, el nuevo, el último. Savage Elixir, Red Tobacco de Mancera, Crazy for Oud de Mancera, Vibrant Letter and Violet Elixir de Zara, de los últimos que salieron. Elevated Oud de Zara. Son perfumes que me los pongo, entre otros. Luego te digo cuáles son. Entre otros, y los estoy oliendo y oliendo y oliendo. Y me encanta porque me lo pongo y lo estoy disfrutando el perfume, ¿no? Puede ser que los demás también lo disfruten, tal vez no tanto como yo, que es lo más seguro, pero está ahí el perfume, lo estoy oliendo, está conmigo, me acompaña, ¿no? En este caso no me pasó así. Entonces, esa primera experiencia dije, ya valió. Entonces, bueno, dije, ok, me lo voy a tomar con calma. Probablemente me esté pasando lo que me pasó con Club de Nuit, con la Bestia Negra, que me lo ponía, lo olía también por un ratito y ¡pum! Bueno, bye. O sea, ya no lo tenía. Entonces dije, ok, vamos a ir haciendo un poco de entrenamiento en la nariz. Y lo que hice fue empezarme a poner un poquito más lejos el perfume. Lo estuve trayendo, hace cuenta, un día sí, un día no, un día sí, un día no. Y como que el aroma fue mi nariz acostumbrándose al aroma, como que los nervios olfatorios se fueron acostumbrando y cada vez lo percibía más. Ahora ya lo percibo mucho más de lo que lo percibía al principio. Y pensé en lo mismo, dije, tal vez sea exactamente eso lo que me está pasando, ¿no?
que no lo huelo mucho. Entonces, una de las ocasiones en una prueba me puse solamente una atomización aquí en la parte del antebrazo, en la parte superior, una atomización, y de repente yo estaba así con el brazo alejado y pum, me llegaba el aroma y yo, muy bien, ¿no? Y me emocionaba, decía, ok, va bien, ¿no? Luego de repente la movía para tomar agua o algo y pum, me llegaba el aroma y yo, ok, está ahí el aroma, está dejando, ¿no? Está dejando. Entonces, cuando yo me lo ponía, le decía a mi esposa, oye, huele, y me decía, sí, sí hueles, es que sí huele tu perfume, y huele muy rico, huele muy bien, huele, me dijo que olía a hombre elegante, ¿no? Me dijo, es que huele a un hombre elegante. Y sí, efectivamente huele a un hombre elegante. Esto yo solamente me lo pongo cuando voy a andar de vestir. Cuando voy a andar de vestir, cuando tengo una reunión en la universidad, cuando tengo tal vez algún congreso, un examen de posgrado, algo, ahí me lo pongo y queda genial. Pero repito, no lo estoy percibiendo tanto. Ese es mi único detalle con él. A lo largo del tiempo lo he estado percibiendo más, pero no tanto como yo quisiera. Hice una encuesta en YouTube y la mayoría de los usuarios dijeron, en los primeros lugares estaba de 3 a 6 horas la duración y de 6 a 8 horas la duración. Ese fue el promedio más alto. Ahí tienen la encuesta para que la vean. Y sí, efectivamente, este perfume yo podría decir que en prestación de rendimiento nos está dando, voy a ponerlo en un margen intermedio y podría decir que nos está dando de 4 a 7 horas, en un rango intermedio, ¿sale? De 4 a 7 horas. ¿Cuánto tiempo proyecta el perfume? Una vez estuve machacando a mi esposa, ¿no? Bueno, no una vez, 2 veces, porque me lo ponía y le decía, necesito que me ayudes, veme diciendo cuándo lo dejas de oler, por favor, ¿no? Entonces iba notando y yo le ya cada 20 minutos, oye, ¿lo sigues oliendo? Sí, y ahí iba haciendo mis anotaciones, ¿no? Entonces, este perfume, con esas 2 pruebas, que no pueden ser tampoco tan definitivas, ¿no? No pueden ser la conclusión de, pero sí nos acerca. En esas 2 pruebas, mi esposa lo percibió aproximadamente proyectando 2 horas y media. Buen tiempo, ¿no? O sea, es un buen tiempo. Pero pareciera que entonces tiene una caída un poco abrupta, porque después de las 2 horas y media me decía, es que ya necesito acercarme para olerte. O sea, es decir, pasó de proyectar 1 metro a no tener proyección, o sea, quedarse ya prácticamente a ras de piel, ¿no? Entonces, eso fue también lo que me sacó un poco de onda. Bueno, esa es la experiencia en cuanto a proyección y duración, ¿ok? Entonces, ahora, ¿recomendado el perfume? Sí, definitivamente te lo recomiendo porque es un perfume muy rico, es un perfume muy bueno. Aromáticamente es una composición de 10, es una composición genial, es una composición muy buena aromáticamente. Pero en el performance, tal vez ahí nos queda de ver un poco Tom Ford. Me gustaría, aparte de la encuesta que ya hice, que son algunos de los votos, me gustaría también que tú lo probaras, me dejaras tus comentarios, me dijeras qué piensas tú sobre este perfume, cuándo lo usas y sobre todo, vele diciendo a la comunidad, por favor, si tú se los recomendarías comprar o no. ¿Por qué? Calidad encima de cantidad, ¿no? O sea, la calidad del perfume es buenísima, no la discuto, es muy buena. 50 mililitros por el precio que me están dando, es donde digo, la calidad es muy buena. Ok, sobrepongo la calidad sobre la cantidad, porque el aroma es buenísimo. Sí, muy bien. Pero el precio valdría la calidad y el performance que me está dando. Ahí es donde tenemos que preguntarnos. Bueno, pues eso sería todo entonces por mi parte. Buenísimo Tom Ford, Costa Azurra. Déjame ahí en los comentarios si lo recomiendas o no a los usuarios y por qué, ¿no? ¿Y cuánto te dura a ti? También pónmelo ahí. Si no, ahí tienes también la encuesta. Y muchas gracias por haber visto el video. Por favor, dale apoyo al canal. Déjale un like, un comentario. Suscríbete para darle apoyo. Y nos vemos en el próximo video. Bye.